Aprovechando que recientemente ha sido el SIMA en Madrid, vamos a hablar de cómo se debe realizar una inversión en el mercado internacional. Porque a pesar de que no estemos acostumbrados, no todo es invertir en la puerta al lado de tu casa. Hay mercados en distintas partes del mundo que pueden ser muy atractivos. Hoy, aquí y ahora, vamos a hablar de Paraguay. Somos Jorge y Mariano de Inversor y vamos al lío. Pues sí, Mariano, porque la verdad es que Paraguay, al menos de moda está. Es algo que cada vez se oye más y creo que tú también lo habrás oído, seguro. No me cabe la menor duda. Sí, hay ciertos países que están emergentes, que están siendo, por lo menos noticia, o se está derivando allí capital en forma de inversión, sobre todo en el sector inmobiliario, ya sea como hoteles, ya sea como apartamentos o viviendas. Yo todavía, para mí personalmente, haremos una ronda de análisis de países en los vídeos, pero para mí, a día de hoy, Paraguay todavía sigue siendo un país altamente especulativo, por mucho que tenga buenas intenciones, y todavía lo meto en el saco de lo que pueda ser una Argentina, o Venezuela, que nos lo están diciendo. Digo, Venezuela todavía sigue altamente especulativo, Cuba altísimamente especulativo, que también nos lo dicen. Para mí, Paraguay sigue estando ahí, de momento. Es decir, un Excel muy atractivo, no lo vamos a dudar. Es decir, que los datos de Excel son muy buenos. Si estamos hablando de la época de los datos muy equivalentes a la época mejor de Dubái. Pero al final es un país que está en Sudamérica, no tiene costa, está en medio de grandes de grandes países, no es verdad, y si utilizas Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sí que habla de que su PIB está creciendo, que los números son bastante buenos, bastante constantes, eso no lo dudamos. De hecho, las grandes agencias de valoración de ratio de riesgos cada vez lo están reduciendo al máximo, que sus gobiernos han dicho que tienen un objetivo de duplicar el PIB en X número de años. Todo eso está perfecto, pero son voluntades de momento. Que sí, que está muy bien, pero al final es un mercado que dices, bueno, y más allá de esas que pueden irse cumpliendo, ¿qué más hay? Esto es como cuando una persona invierte en startups o en cualquier cosa que va inicial. Si puede salir bien o mal. Si sale bien, la revalorización y la rentabilidad puede ser brutal, Pero hablando de startup, y es así, pero la estadística es que casi siempre sale mal. ¿sí? Ahora bien, la que sale bien, ole cómo sale. Pero ahí cada uno tiene que valorar su perfil de riesgo en lo que quiere invertir. Sí, porque mira, ahí los inversores en startup, como bien sabes que conocemos a alguno, ellos lo dicen. Yo no invierto, no tiene sentido, en una, dos, tres o cuatro. Es decir, invierte en una cartera amplia de empresas, y lo que hacen es jugar al riesgo, ¿no? Claro. Porque saben que el 80-90% van a ir fuera, que luego del otro 10% van a empezar a tirar, van a incluir dinero, saben que algunas van a ser ganado por perdido, algunas ganan algo, y dos o una con suerte dan la revalorización y cubriendo todas las posiciones de las anteriores. Y ganan dinero. Pero ahí cada uno tiene que saber que si inviertes en 100, por ejemplo, una puede salir bien y demás. Pero claro, en las otras están perdiendo. Si te llega al principio esa buena, perfecto, porque con eso tienes ya para invertir en las siguientes. Pero si es al revés, vas descapitalizándote hasta que al final llegas. Pero hay que tener el pulmón para poder perder, digamos, entre comillas, todo ese dinero. Otra de las cosas que tú has dicho antes también no tiene costa y bueno, pues claro, Cojo que países sin costa, pero sí, ¿sabes cuál es el problema que tiene Paraguay a día de hoy? A día de hoy, que tiene un Excel muy, muy atractivo, no hay historial hacia atrás que sustente. bueno, yo sí que puedo decirte algo. Una persona en Cobredo que conozco hace mucho, vendió aquí y salió para allá, pero bueno, por distintos motivos, Pero bueno, allí al o sea, mínimo. más puntual, no era claro, no es una cosa concreta que se hizo en un sitio y salió bien. Por Pero cierto, eso pasa en todos lados. le fue muy bien, pero era por otras Por eso, historias pero que ahora mismo en el volumen que se quiere hacer crecer ese país, que igual sale bien, pero que digo que no hay historia detrás de constructoras que digan, oye, esto en masa,
tienen unos porcentajes de no desviación de tiempos, los números de las inversiones basadas en X circunstancias están supeditadas en 2 o 3 promociones previas. Pero Es que no lo hay. si tienes todo eso, baja la rentabilidad, Claro. porque es algo más seguro. Evidentemente, pero bueno, yo entiendo que se Es debería. más, es igual que cuando, o sea, se está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo allí. Sí. El tema es, Y la absorción. todo, ahí voy. Todo eso que se hace tiene luego un mercado fuera, o sea, para poder llenar todo eso y sacarle una rentabilidad y demás. Eso es, porque hay los mercados que ya sabemos que las rentabilidades igual son un poco menores, pero sabemos que se van absorbiendo y que ya tienen un historial más que consolidado detrás y unos crecimientos como los de Paraguay o similares ya sostenidos en el tiempo. Pues hombre, pues eso, por eso yo siempre digo, ¿no? Están los mercados al final tienen cierto grado de especulación, obviamente, y que siempre se le pone aquí un carácter negativo a la especulación. La especulación es alguien que apuesta a futuro, en este caso el dinero soberano. Saliendo puede salir normal, pero apuesta su dinero para, oye, en este caso en España siempre se les pone a los especuladores fumar algo malo. Al final es gente que arriesga su dinero para poner en el mercado unidades que hacen falta, o tendría. No es especular como tal, sino dice, bueno, tengo, o hay unos proyectos en los que creo que puede salir bien. Eso es especular. Eso, piensa, eso se llama especular. Cuando uno piensa y cree hacia un futuro no cierto, sino probable, eso se llama especulación. Pero que no es malo, es que ves, volvemos a lo de siempre. Tenemos metido en España una connotación negativa de especulación que no es verdad. Es decir, es tú mismo acabas de caer en la trampa. Pero joder, una persona que abre una empresa ve que hay un posible futuro. Especulando. Si no, Especulado. Es así. Pasa que aquí queremos evitar hablar de esa palabra, pero si no, no se crece. En la economía hay que crecer de esa manera. Y si es verdad que hay especulaciones altamente arriesgadas, como lo que quería dejar claro aquí es Paraguay, por ejemplo. Paraguay no tiene un sustento detrás que garantice que eso sobre el papel vaya a resurgir. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú no sé si recuerdas los aparatos que había, los Segway, ¿no? Estos aparatos de 2 ruedas que iba subido, ¿no? Que te ahorraba. es el predecesor del patinete eléctrico. Sí, de ese estilo. Pues parecía que eso iba a cambiar el mundo del transporte en pequeña distancia. Eso iba a ser una revolución. De hecho, sobre los Excel eran una Lexi. Y al final, ¿qué pasó? Bueno, pues en algunas ciudades se utilizaron durante un tiempo mediano, utilizaron con los turistas para dar estas rutas y conocer, pero tenían que ser ciudades relativamente planos. Y claro, pues pero que no fue ni mucho menos el paradigma del cambio del transporte, la movilidad en distancias cortas. Como se pensaba que tenía su potencial, de verdad que ese aparato era una carga eléctrica, tenía suficiente número se podían hacer suficiente número de kilómetros todos los días como para que cubriera las necesidades de una persona normal, era algo que podías coger uno, coger otro, decir, oye, sobre el papel, También tiene que ser zonas en las que el clima sea que sí, más o pero menos. sobre el papel sobre el Excel era la leche. Pero luego está el mercado el que te pone el mercado con sus condicionantes climatológicos, estructura, lo que tú quieras. Pero luego es el mercado el que te pone en su sitio. Y efectivamente, ¿qué pasó? Pues vemos Segway por ahí lanzando, es testimonial. Entonces al final, pues esto es igual. Hace años que no veo uno de esos. Yo también, es verdad que buscando ejemplos para este vídeo, al leerlo desde digo, no, es verdad. De hecho, yo monté en uno. Sí, yo me acuerdo que la familia nos dimos una vuelta, pero lo vimos como algo curioso, no como una claro, no como una solución a futuro para que todos tuviéramos uno. Y por eso no fue de largo. Es decir, sí, era curioso montar una vez, hacer la gracia y No sé, ya no me acuerdo del precio, yo creo que era caro además. bueno, claro que fuera, que iban a solucionar un tema que al final no. Y dices tú, y lo siguiente fueron los patinetes, también retirados, por el tema peligroso, porque lo respetaban, las ciudades no están acompladas, y seguramente sobre el Excel era otra buena idea que iba a cambiar el paradigma del transporte en corta distancia, pues igual. Es decir, estas cosas están ahí, y si nos vamos a larga distancia, se me ocurre también el Concorde. Concorde también iba a ser, tecnológicamente, era la Excel. ¿Y dónde está? Porque económicamente no era solvente, no era sostenible, había mucha competencia. Por eso digo, hay mercados que cuando no están demostrados Pero si personalmente. pasa aquí, no esto fuerte irse tampoco a Paraguay, ¿no? Hay veces que se ve en una zona que dices, ¿cómo van a hacer ahí? No, no. Y efectivamente, se ponen a hacer ahí y el mercado es por ver. Pequeño, Porque- lo sostenible para que eso tuviera esa. Entonces, eso es así. Y no hay que irse allí, ¿eh? No, no, está claro, pero bueno, Cosas pues que hablábamos un tema internacional y entonces, como ha sido el siempre lo vemos.
marinador. Y... Sí, podemos ver opciones y profundizar un poquito en ese, pero pues te lo dejo como tarea. Próximo vídeo, Mariano nos va a hablar de Marinador y de qué fue de aquello y dónde está. Oh, Pero hay más, es decir, coño, lo de... Murcia. No, Polar Wall, sí, que no era partido. Lo de aquí de... Ah, lo de Pocero. Bueno, eso ahora tiene Ahora. Que nos Jaime fuimos tardó un tiempo, 20 años de maduración. le 20 años de pilló el maduración. asiento que Sí, sí. explotó todo, pero Ese estaba señor una ciudad. Ese señor no lo ha visto, porque No. se ha fallecido y ese señor no ha visto cómo esa ciudad que él proyectó sí que ahora tiene sentido. Ahora. Por eso Por hay muchas veces en el tiempo que son todos estables. espacio-tiempo también es muy importante. Por eso siempre. Se enseña, creo que salí. Por eso siempre, ahora que vamos a hacer varios vídeos de información de la inversión internacional, vamos a dar varios check explicando cómo se debe de hacer las cosas para que, habiendo un riesgo que hay, igual que aquí, igual que si lo haces en la inversión, sabiendo que hay esos riesgos, bueno, pues buscar la lógica que evite ciertos riesgos. Efectivamente, que luzcan al máximo. Bueno, pues esto ha sido otra línea de actuación de vídeos y esperamos verlos por aquí pronto. Un saludo.